Bienvenidos amigos a este encuentro promovido por la Fundación Mayor y el Centro de Estudios Superiores John Henry Newman. En esta ocasión daremos una rápida mirada al bello mundo del matrimonio desde el ordenamiento jurídico de la Iglesia, es decir, el derecho canónico. Y la primera pregunta que salta es, ¿por qué hay un derecho sobre el matrimonio? ¿O por qué la Iglesia tiene que legislar sobre el matrimonio? ¿Vosotros qué pensáis? Según tengo entendido, la Iglesia tiene una responsabilidad, no sé si es correcto o no, pero tengo entendido que al menos en España la Iglesia tiene una responsabilidad civil sobre el matrimonio, ¿no? ante el Estado, cuando casa un matrimonio. Entonces supongo que como responsabilidad civil que tiene, se tiene que establecer un derecho, ¿no? No sé si es Sí. Ahora podemos ir así en lluvia de ideas. Porque, aunque en la esencia tiene algo muy particular, no deja tener aspectos de una institución, ¿no? Entonces, sobre una institución hay que legislar también. Muy bien, ya se tocaron dos aspectos importantes. Uno desde la cuestión del sacramento, otro desde la cuestión o la función social y en miras al diálogo o a la vida con el Estado. Muy bien. Porque al final hay unos hijos implicados, ¿no? Que tienen que, pues, no puede ser cualquier cosa, o sea, eso, al final los padres tienen una responsabilidad sobre los hijos y, bueno, el Estado también tiene que velar porque los hijos de alguna forma estén bien cuidados y... Sí, las tres cosas están bien, ¿eh? Las iremos viendo y las iremos integrando. Es verdad que hay que cumple una función social, la legislación, y porque hay efectos civiles del sacramento del matrimonio. Pero hay lugares en donde no hay un acuerdo entre la Iglesia y el Estado. Por ejemplo, en México. Por ejemplo, Honduras. Y en la mayor parte del mundo, en donde el matrimonio, la vida cristiana va por un lado y la vida civil o el Estado va por otro. E incluso no se pueden celebrar matrimonios religiosos si antes no hay la celebración en el registro civil, por ejemplo. El matrimonio laico, ¿no? Un contrato que se hace y entonces se da incluso hasta un delito que perseguir en algunos países si eso no se hace, ¿no? Entonces sí, hay una función social. También es cierto que es un sacramento. La Iglesia tiene un derecho porque el mismo matrimonio es esencialmente de naturaleza jurídica. ¿Qué es lo que constituye propiamente el matrimonio sino la interrelación? La relación de dos personas. Y desde que hay dos sujetos, o un sujeto y un objeto, en este caso dos sujetos, entre que hay interrelación, tiene que haber equidad en esta relación. Y allí es donde entra entonces el derecho, para tutelar, garantizar, promover las relaciones, la relación que surge entre un yo y un tú, de cara a lo que ellos mismos se van a dar, se van a entregar, y al mismo tiempo garantizar que todo se realice sin detrimento de alguna de las partes. Es decir, que hay una interrelación equitativa, justa, más que justa, equitativa. Y eso justamente es la función propia del derecho. Salvaguardar las relaciones de equidad entre dos, en este caso, dos sujetos, que es los cónyuges, y más aún cuando ya hay un tercero, un cuarto, un quinto, un implicado dentro de este núcleo que sale del matrimonio y que es justamente la familia. Entonces hay que tutelar los derechos de los hijos, pero los derechos de los cónyuges, de este cónyuge con respecto a este otro. Los derechos y deberes de los hijos con respecto a los padres, derechos y deberes de los padres con respecto a los hijos, derechos y deberes de la familia con respecto al Estado, en este caso a la sociedad que es la Iglesia, y también al Estado, etc. Como vemos, el punto medular es que el matrimonio esencialmente es una relación. No es tanto un qué, sino un inter. O sea, una relación entre ambos, entre los cónyuges.
pero también es un bien precioso que tiene que tutelarse. Recordemos que los sacramentos instituidos por nuestro Señor han sido confiados a la Iglesia para su administración hasta que se acabe el mundo. Entonces, claro, es un bien precioso y como un bien tiene que ser tutelado, garantizado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y por ello, en esta relación interpersonal, en donde se dan y se aceptan mutuamente, pues hay actos que tienen que realizarse y esos actos tienen que también salvaguardarse para que sean válidos, lícitos y fructuosos. 3 palabritas que son muy interesantes e importantes en el derecho y en la vida cristiana. La validez, la licitud y que sea fructífero, ¿no? Y al mismo tiempo, el matrimonio que religa por igual de derechos y deberes a los cónyuges. De allí que nuevamente la necesidad del derecho. Por otro lado, hay se podría decir, una fundamentación antropológica, que es la de el hombre, la persona humana, ya por el hecho mismo de ser persona, el hombre está llamado para vivir en relación. Y entonces esta relación con los demás es lo que hace necesaria no tanto un control, sino más bien una garantía de que no se pasen por encima los derechos y los deberes y las necesidades o las cosas que surgen de un vínculo. Así las cosas, podemos entonces entender el por qué la Iglesia tiene un derecho. Dice Juan Pablo II en un discurso 1997 a la Rota Romana, a los jueces de la Rota Romana, decía: las relaciones entre los cónyuges, como la de los padres y los hijos, también son constitutivamente relaciones de justicia y, en consecuencia, son realidades jurídicamente importantes. Por tanto, poner a la persona en el centro de la civilización del amor no excluye el derecho, sino que más bien lo exige, llevándolo a su redescubrimiento como una realidad interpersonal. Entonces, el derecho no es algo que se le añade ni a la Iglesia ni a los sacramentos, sino en este caso, por la forma o la esencia misma del matrimonio como una relación interpersonal, necesita del derecho. Y no cualquier derecho, el derecho de la Iglesia. El matrimonio como tal, visto por el derecho, no es ni solo institución natural, ni tampoco contrato, que son como las dos escuelas que han visto a lo largo de la historia al matrimonio. Por un lado, como una institución solamente natural, pero se tiene la pega de que la institución como tal no existe antes de que los dos esposos se digan sí. O sea, la institución no es algo a la cual yo entro y me adhiero, no. Es que son los cónyuges quienes crean en ese momento la institución. Entonces no es solamente algo que preexiste a los cónyuges. No, es que en ese momento empieza a existir. Porque el matrimonio, como tal, no existe caminando por allí. Lo que existen son los cónyuges que están interrelacionados y vinculados. El matrimonio no es un concepto, es una realidad viva, existencial. Tampoco es un contrato a secas de compraventa, sino podríamos decir que es un contrato sui generis. ¿Por qué? Porque es verdad que surge por la voluntad de los cónyuges, pero los cónyuges no tienen la capacidad de poner contenido. Por ejemplo, yo suscribo un contrato por 5 años, durabilidad de 5 años, o mientras la mercancía no se echa a perder. Entiéndase un accidente, una caída, una arruga. Es un contrato, sí, en cuanto que es consentimiento de voluntades, pero una vez que se dan este consentimiento, los cónyuges no determinan el contenido del matrimonio. Ya hemos visto que naturalmente el matrimonio tiene ciertas propiedades, tiene finalidades, que si yo le pongo otra o les quito, desnaturalizo el matrimonio.
Por otro lado, el matrimonio como contrato a secas normal, o sea, solamente si fuera un solo contrato, no es rescindible. Mientras que los contratos normalmente de compra-venta son rescindibles. Hay cláusulas incluso, ya lo vemos, lo más típico es en el fútbol, ¿no? La cláusula de rescisión de un contrato, 100 millones de euros, cuando el fulano no gana ni 3 millones, ¿no? Pero el matrimonio como tal no está a disposición de los cónyuges. Ponen el acto con su consentimiento, lo crean, pero no pueden controlar ni el contenido ni el tiempo. No lo pueden rescindir. Por eso digo que es un contrato sui generis. ¿Cómo lo mira el derecho? Pues lo mira con toda la riqueza de la tradición cristiana, 2000 años, con casi 2000 años de jurisprudencia. Reconozco que el derecho existe desde que comienza la Iglesia, casi. Y además por el Concilio Vaticano II, que evita llamarlo institución solamente o contrato solamente, y hace una elección bellísima, lo llama alianza nupcial. Lumen Gentium, que es justamente la constitución dogmática sobre la Iglesia. Sí, dogmática sobre la Iglesia, hay un apartado sobre el matrimonio, y allí justamente habla del matrimonio como una alianza nupcial o alianza esponsal, que es lo que trae justamente la definición con que comenzamos la vez anterior, ¿no? ¿Y en qué consiste, según el derecho, el matrimonio visto así como alianza? Consiste en la mutua donación que los cónyuges se hacen uno al otro. O sea, lo que mira más el derecho es el vínculo, pero el vínculo no como una cadena, como una cosa, no, sino la relación que existe entre los cónyuges mismos en cuanto cónyuges. Es decir, yo con esta persona que me relaciono con ella en cuanto que es mi cónyuge, en cuanto que es mi conyunto, en cuanto que es mi consorte, en cuanto que es mi media naranja. O sea, ese es el punto de vista. La persona misma del cónyuge en cuanto donándose y recibiéndose mutuamente como cónyuge. Un simple sujeto o un simple tú. No. Es un tú en cuanto cónyuge. En cuanto que está interrelacionando conmigo y vinculado a mí de un modo, como hemos visto, único, exclusivo, excluyente y con esas finalidades. Para toda la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos de considerar además esta alianza nupcial en su doble dimensión de momento constitutivo y de estado de vida. Es decir, el momento de la prestación del consentimiento que hace nacer al matrimonio, lo que se llama el matrimonio infieri, el matrimonio en su hacerse, en el que el derecho regula todas las condiciones para llegar a realizar válidamente este acto y manifestarlo, y que veremos más adelante. Y por otro lado, el estado de vida matrimonial, que comienza en ese momento y que, configurado con derechos y deberes particulares, acompañará a los cónyuges toda la vida, cambiándoles su situación en la Iglesia y en la sociedad. Es lo que llamamos matrimonio in facto esse, y el derecho contemplará aquellas condiciones que las personas han de cubrir para verdaderamente cónyuges y sean capaces de asumir las responsabilidades o cargas esenciales del matrimonio, como la ayuda mutua marital, la vida psicosexual, la responsabilidad, la paternidad y otras cosas más. Pero no solamente es visto así el matrimonio desde el derecho, sino también es visto como un sacramento, en donde hay una materia, los ministros y los sujetos, que en el rito latino todo confluye en los mismos cónyuges. La forma es el intercambio del mutuo consentimiento. Yo te acepto, etcétera, etcétera, como viene aquí en la formulita esta, o en la otra en donde el sacerdote le pregunta, ¿y aceptas tú a fulanita como tu legítima esposa? Acepto. Pues sea cual sea la fórmula, hay una forma, un intercambio, una manifestación externa y expresa del matrimonio. No explícita, no, expresa.
porque se tiene que expresar, se tiene que manifestar. Y además, visto cómo solo entre bautizados. Atención, el sacramento del matrimonio es solamente entre bautizados. ¿Eso qué significa? Que hay matrimonios válidos entre dos no bautizados, pero no es sacramento. Para que nos hablemos clara y sencillamente, el sacramento solamente es el matrimonio entre dos cristianos, dos bautizados, que puede ser entre un católico y un evangélico, entre un católico y un luterano, entre un católico y una pentecostal. Basta que sean cristianos para que entre ellos surja el sacramento del matrimonio. Finalmente, hemos de considerar el matrimonio como un derecho fundamental, es decir, toda persona humana tiene derecho al matrimonio, a lo que tradicionalmente se ha llamado el ius connubii. Sin embargo, el ejercicio de este derecho no es absoluto. Puede no ejercerse o se puede renunciar a su ejercicio. En efecto, una persona buscando un bien mayor puede vivir el celibato eclesiástico o el consejo evangélico de la castidad. Así tenemos en la Iglesia fieles varones que son llamados al orden sacerdotal, y los innumerables hombres y mujeres que viven la vida consagrada asumiendo los consejos evangélicos, y de modo particular el consejo de castidad perfecta por el reino de los cielos. Otro aspecto que nos muestra que este derecho no es absoluto son aquellas circunstancias objetivas existentes en las personas que son un obstáculo para la celebración válida del matrimonio y que dan lugar a ciertas prohibiciones jurídicas que llamamos impedimentos. Estas circunstancias o hechos concretos tienen fundamento en el derecho divino o natural, o en el derecho meramente eclesiástico, y afectan a la eficacia jurídica del consentimiento. Y dependiendo de ese fundamento, pueden o no dispensarse por la autoridad competente de la Iglesia. Algunos son perpetuos, otros son temporales. Ejemplo de estos impedimentos son la edad, el parentesco, la impotencia, el voto religioso y muchos otros. Actualmente, solo existen impedimentos que hacen nulo el matrimonio a tenor del canon 1073, y aquellas prohibiciones legales que afectan únicamente a la licitud del matrimonio, como la prescripción del canon 1124, que prohíbe el matrimonio mixto, es decir, entre un católico y una persona cristiana no católica, o aquellas prohibiciones del canon 1071 que obligan especialmente al ministro asistente del matrimonio, como es el caso del matrimonio de personas vagas o el matrimonio que no puede ser reconocido por la ley civil, etc. Visto lo anterior, podemos concluir que el matrimonio es una realidad jurídica que debe ser tutelada, y como recuerda el canon 1058, pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se lo prohíbe. Canon 1055. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Por tanto, entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea, por eso mismo, sacramento. Teniendo presente lo que hemos dicho hasta ahora, podemos afirmar que el derecho canónico, para salvaguardar las relaciones de justicia de la alianza nupcial, establece ciertas disposiciones y vela jurídicamente para que el matrimonio canónico sea válido, lícito y fructuoso.
Todo el ordenamiento canónico es un conjunto de instituciones y normas de derecho divino, de derecho natural y derecho eclesiástico, que cuenta con la amplia tradición jurídica de la Iglesia. Ya específicamente, el ordenamiento canónico está constituido por el Código de Derecho Canónico, el Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, los diversos motu proprio que el Romano Pontífice emana con su autoridad y potestad legislativa, las instrucciones de la Curia Romana que asisten al Papa y actúan en su nombre, los decretos generales de las conferencias episcopales, los libros litúrgicos y las leyes particulares de los obispos diocesanos. Como toda obra eclesial, el derecho canónico tiende a la única misión de la Iglesia, la salus animarum, es decir, la salvación de las almas, que es la ley suprema en la Iglesia. Hemos visto por qué hay un derecho matrimonial en la Iglesia y cómo es visto el matrimonio por el derecho canónico. Incluso hemos ofrecido los rasgos esenciales con los que el Canon 1055 describe la alianza nupcial que es el matrimonio. Una rápida mirada nos permite contemplar cómo el derecho canónico se ocupa de los diversos aspectos matrimoniales, sea en su naturaleza y sus elementos fundamentales, como en las diversas etapas que podemos caracterizar como antes, durante y después de la prestación del consentimiento matrimonial. En fin, dar una mirada en conjunto a todas aquellas condiciones establecidas para la realización de un matrimonio canónico válido, lícito y fructuoso. En esta primera parte abordaremos los elementos fundamentales que son los sujetos, el consentimiento y la manifestación del consentimiento mismo. Trataremos además la preparación matrimonial y algunos aspectos relativos a la celebración del matrimonio, esperando abordar en segunda parte los aspectos posteriores a la prestación del consentimiento matrimonial, como son la separación de los cónyuges, el examen de la validez que pueda conducir a una declaración de nulidad matrimonial y la posibilidad de un nuevo matrimonio canónico. Comenzamos con los sujetos del matrimonio canónico, es decir, ¿quiénes pueden casarse? Para responder a esta pregunta hemos de recordar los elementos recogidos en la definición del Canon 1055, es decir, la alteridad, las propiedades, unidad e indisolubilidad, los fines del matrimonio, ayuda mutua de los cónyuges y generación y de educación de la prole, así como la sacramentalidad del matrimonio entre bautizados. Pero también hemos de recordar lo que nos dice el Canon 1058. Pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se lo prohíbe. Así pues, en principio, todas las personas humanas pueden casarse, pero cumpliendo ciertas condiciones que establece el derecho. Y no está de más que afirmemos la esencial alteridad de varón y mujer. El matrimonio solamente puede ser contraído por un hombre y una mujer, varón y mujer, uno y una. Cualquier otra eventualidad hace nulo el matrimonio. Mirad, como estamos tratando el matrimonio canónico, es decir, el matrimonio regulado por la Iglesia Católica para los fieles católicos, basta que uno de los contrayentes sea católico para que este ordenamiento le venga aplicado. Es verdad que la Iglesia reconoce el ius connubii, es decir, el derecho al matrimonio, pero ha de conjugar este derecho con la custodia de la fe como un bien precioso a salvaguardar y a promover, y en concreto la fe cristiana del católico que se va a casar. A la hora de elegir al futuro cónyuge, hay que tomar en cuenta la dimensión religiosa
que conlleva también un modo de ver la vida, un ambiente cultural, tradiciones, etc. Lo que se espera es que un católico se case con una católica. La Iglesia no impone la religión del cónyuge, pero sí establece ciertas cautelas para evitar ulteriores problemas. Cautelas que en el caso de alguna opción se convierte en una prohibición de cara a la licitud o validez del matrimonio mismo. De ahí que el derecho reconozca el matrimonio mixto, es decir, el que se realiza entre una parte católica con un cristiano no católico, que puede ser un protestante, evangélico, ortodoxo, pentecostal, etc. Y el matrimonio de disparidad de cultos, el que se realiza entre una parte católica con un no bautizado, que puede ser un musulmán, un hindú, un judío, etc., o un ateo no bautizado. Un católico puede casarse con personas de otra religión o sin ella, pero con la debida autorización o licencia de la Iglesia. Católico con evangélica, por ejemplo. Se necesita una licencia para la licitud, pero es válido el matrimonio. Mientras que para casarse un católico con una musulmana se necesita la licencia del ordinario para que sea válido el matrimonio, porque si se casan es inválido, si no tienen el permiso. Y siempre conlleva el compromiso de que la persona católica no ponga en riesgo su fe, pueda profesarla y vivirla, y que los hijos nacidos en el matrimonio se bauticen y sean educados en la fe católica, y esto con el compromiso de aquel cónyuge que no es católico. En las iglesias orientales católicas se acentúa esta prohibición para preservar la existencia misma de estas iglesias tan antiguas y que desgraciadamente van poco a poco reduciéndose. Otro aspecto es la edad. El derecho canónico establece edad que pudiera sorprendernos: 16 años para los varones y 14 años para las mujeres, que refleja la edad biológica de las personas. Recordemos que se legisla para la universalidad de la Iglesia y en algunas culturas se casan a temprana edad. Las conferencias episcopales pueden poner otra edad, pero solo afectaría a la licitud del matrimonio. Aquí en España, por ejemplo, la edad mínima para casarse es de 18 años para los chicos y las chicas. Sabemos que en algunos países la legislación civil prohíbe los matrimonios de menores de 10 años, como es el caso de España, que desde 2015, de tal manera que solamente los que están de 16 años y emancipados de sus padres pudieran casarse. De todas maneras, no se pueden celebrar esos matrimonios. Serían contra ley, aún conteniendo el permiso de los padres, Y por sana sabiduría uno sabe que no, o sea, por más que se le prometan las lunas y las estrellas, no pueden, o sea, son incapaces de vivir una vida matrimonial y de asumir todas las responsabilidades matrimoniales y de los hijos, etcétera. Otro aspecto a considerar es el parentesco. Este aspecto es importante, pues las relaciones entre familiares ponen un límite a la pretensión de contraer matrimonio. La consanguinidad es el parentesco entre familiares o parientes en línea recta o colateral. Se dice en línea recta si se trata de descendientes o ascendientes, como puede ser el abuelo, el padre, el hijo, el nieto, etc. Y se dice en línea colateral si se trata de parientes que proceden de un mismo tronco común, como los hermanos, los tíos, los sobrinos, etc. Ambas líneas se cuentan por grados, el cual se calcula tomando todos los extremos de la relación y restándole el tronco. Así, por ejemplo, padre e hija son de primer grado en línea recta. Prima son consanguíneos de cuarto grado colateral. El derecho canónico prohíbe el matrimonio entre parientes de línea recta, en cualquier grado, y los parientes consanguíneos en línea colateral en cuarto grado inclusive. Es decir,
Si estos parientes llegaran a casarse, su matrimonio sería inválido. Por ejemplo, en línea recta, madre e hijo, abuelo con nieta, serían matrimonios inválidos. O en línea colateral, el hermano con la hermana, con el sobrino, serían matrimonios inválidos. Pero, ¿se podría casar una prima con su primo? Vamos a ver. ¿A cuál tipo de consanguinidad pertenece esta relación? A la consanguinidad de línea colateral, por supuesto. ¿Pero qué grado tiene? Hagamos el cálculo. Prima, tío, abuelo, tío y primo. Hacen 5. Si le restamos el tronco, que es el abuelo, nos quedan 4. Es decir, la relación prima-primo o de sobrinos es de 4º grado en línea colateral. El canon 1091, en el parágrafo 2, dice que en línea colateral es nulo hasta el 4º grado inclusive. Luego entonces, en el caso de primos hermanos, en el caso en que un primo se casase con su prima, ese matrimonio sería inválido. ¿Tienen que pedir dispensa a primos hermanos? Yo creo que sí. Para este caso de los primos hermanos, puede obtenerse una dispensa para casarse, y no es raro que se otorgue esa dispensa en el obispado. La afinidad es el parentesco que resulta de los familiares consanguíneos de los cónyuges, es decir, el padre de la esposa, que es el suegro, la madre de la esposa, que es la suegra, los hermanos de la esposa, que son los cuñados, de tal manera que el derecho prohíbe solo la línea recta, padre y madre, abuelo y abuelo, hijo e hija, nieto y nieta, pero no los colaterales, por lo que en el caso del esposo, si éste quedara viudo, podría casarse con la cuñada. Y no sería extraño, no sería raro, y también sería válido. Cosa distinta si este matrimonio se realizara en las iglesias orientales, donde de plano está prohibido. Por el canon 809, parágrafo primero del Código de los Cánones de las Iglesias Orientales. Tenemos además parentesco legal. El padre putativo o adoptivo no puede casarse con el hijo adoptado. Pública honestidad. Yo no puedo casarme con los hijos de mi pareja en concubinato, aunque no es mi, pero sus hijos. Obviamente viene regulado la salud física, la psíquica. De hecho hay causales de nulidad matrimonial si no hay si hay defecto de la discreción de juicio, si hay defecto para asumir las responsabilidades matrimoniales por una causa psíquica, por ejemplo los famosos trastornos de personalidad y otras tantas cosas más. La esterilidad no es causa de nulidad y tampoco es impedimento para casarse. Cosa distinta a la impotencia. La esterilidad, si se la ocultó al cónyuge, claro que sí, ¿no? Bueno, ahí ya no sería tanto, más bien es el dolo. Es por el dolo. Claro. En cuanto a habilidad, no es que sean hábiles y duchos y prácticos, no, la habilidad aquí es la habilidad jurídica. Los sujetos, recordemos que está el sujeto, que es la persona jurídica que puede actuar, pero el derecho le van dando a los sujetos o le reconoce ciertas cosas, pueden realizar ciertos actos cumpliendo determinados requisitos. Por ejemplo, un niño no puede hacer un contrato de compraventa. No es hábil para la compraventa. Sí puede comprar chuches, pero no puede hacer un contrato, por ejemplo, ¿no? Pues algo parecido. Todos pueden casarse, pero me lo limita el derecho ¿con qué? Con el vínculo. Es obvio, si yo estoy casado no puedo casarme otra vez. De ella o de él, relativa, por cualquier causa orgánica o psíquica, etcétera, etcétera. Los ordenados, o sea, los que han recibido el orden, o sea, diácono, sacerdote y obispo. Los que hemos hecho votos religiosos perpetuos, tampoco. Los que han
escabechado a su cónyuge o han contratado a alguien para asesinarlo, se llama conyugicidio, es el crimen. Quien ha raptado, esto es aquí, para que vean, aquí es injusto, ya veremos. Yo rapto a la chica para casarme con ella. En ese sentido, el raptor y la raptada no pueden casarse. Hay un impedimento. Mientras está durando el rapto, por supuesto. Ya cuando se termina el rapto, pues ya si se casan porque le dio el síndrome de Estocolmo, pues ahí ella, ¿no? O ahí Pero digo que es injusto, porque solamente con respecto del varón. Ellas sí pueden raptar. En rito oriental, ambos está prohibido el rapto. Para el rito latino, ellas sí pueden raptar. Así que ya sabéis, prepárense. No. Y una pregunta. Sí. ¿La impotencia se consideraría al momento del matrimonio o también después? Al momento. Todo esto es al momento. Vale. Al momento o antecedente. Todo lo que sea consecuente, como dicen en mi tierra, fregotis motis. O sea, porque ya es después del matrimonio. Si es en el momento de celebrar, en el momento de la celebración o de prestar el consentimiento más bien, y lo que es antecedente, porque puede ser que haya habido una impotencia antecedente que no se nota hasta, justamente se enteran hasta el momento. Pues qué bueno que se enteran en el momento, pero por otro lado, pues que aguafiestas, porque en ese momento uno dice, pues ya, pues esto es nulo. Presencia, lo que decíamos, se pueden casar presencialmente, que es lo que tiene que normalmente, o por procurador. Y si alguno no puede hablar, con intérprete. O tiene otra lengua y el asistente que está asistiendo al matrimonio, entiéndase el cura u otro, que no entiende la lengua, y entonces puede hacerlo con intérprete. Canon 1057. El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles. Consentimiento que ningún poder humano puede suplir. El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. El consentimiento, primero es un acto humano, que tiene que tener todas las condiciones del acto humano. Entendimiento, voluntad, libertad. Entonces, desde esa perspectiva, también el derecho tiene que mirar si efectivamente ha habido el consentimiento y analizar estos tres elementos. Las causas matrimoniales de nulidad versan sobre este punto, porque si no hay consentimiento, porque le falta un elemento, el matrimonio es nulo. Consensus facit nuptias, non amor. El consentimiento al matrimonio, no el amor. Si hay ignorancia, estados de la mente, certeza, si hay duda o error, discreción de juicio, naturaleza psíquica, si hay algún trastorno, voluntad, discreción de juicio, todo eso se mira. Y por ello, ya el párroco, cuando está hablando con los novios, en el momento en que del expediente se está dando cuenta si este está completo o le falta algún tornillo. A lo mejor no se nota en ese momento. O la otra o el otro ya lo debe saber, después de 4 o 5 años de noviazgo, no se da cuenta de que el otro es un obsesivo compulsivo. Después de 4 o 5 años de noviazgo, afloran por fuerza estos problemas. Aunque la verdad es que muchas veces, como el amor es ciego, no se ven o no se aceptan estos problemas. Y piensan, no, ya con el tiempo, ya cuando venga el primer hijo se le quita. No, al contrario, cuando venga el primer hijo esto viene, es la bomba. Pregunta, ¿qué es lo que se quiere en el matrimonio? ¿Cuál es el objeto del matrimonio? La entrega mutua. La entrega mutua. Servir a Dios. Servir a Dios. Bueno, ¿y para el musulmán o para el ateo? ¿Pero quiere casarse? La unión de los esposos.
Cuando uno dice me quiero casar, ¿qué es lo que quiere en el fondo? Al otro. Al otro. ¿Do you marry me? Yes, I do. O sea, en inglés es eso, ¿me quieres casar? O sea, ¿me quieres enlazar? En español no se nota. ¿Te casas conmigo? Bueno, más o menos, pero ¿do you marry me? ¿Quieres ligarme? ¿Quieres que yo entre en tu entorno, en el buen sentido del ligue? Sí, pero... Ese es el objeto del matrimonio. La persona del cónyuge en cuanto cónyuge. De tal manera que entonces todo mi entendimiento y toda mi voluntad va en un discernimiento a que yo haga un juicio concreto de decir, quiero el matrimonio, quiero casarme y quiero casarme contigo. No es un simplemente me quiero casar, porque esa es la manera conceptual. O me gustaría casar, es un deseo. No, casarme y casarme contigo. Ese es el objeto del matrimonio. Y para ello se necesitan todas esas condiciones. Discreción de juicio práctico. Por ello, si falta esta voluntad, puedo ir excluyendo algunos elementos, y es lo que se llama la simulación. Te quiero casarme contigo, pero quiero no tener hijos. Excluyo la prole. Quiero casarme contigo, pero quiero no serte fiel. Unidad e indisolubilidad. Quiero casarme contigo, pero quiero no por toda la vida. Eso se llama simulación, que puede ser manifiesta, puede ser indiciaria, es decir, hay elementos que me van viendo que este fulano, la verdad, me está simulando, simplemente quiere hacer finta, y de hecho en el momento de la celebración a todo le dice que sí, pero tiene reserva mental, o está haciendo un acto positivo en ese momento de decir no quiero esto, o luego se ve en los distintos indicios. Como vemos, todo esto lo mira el derecho, para salvaguarda de lo que es construir una vida en común para toda la vida. Espero que esta rápida mirada sobre el derecho canónico y el matrimonio haya sido de gran ayuda y haya suscitado en vosotros un mayor interés por profundizar en el tema. Soy el padre Enrique Guillermo Herrera de los Siervos de Jesús y os invito a continuar apoyando la Fundación Mayor y el Centro de Estudios Superiores John Henry Newman. Hasta pronto. Ama y sirve.